Hermano, rápidamente entonces el estudio que tenemos en esta tarde, ¿ok? Y vamos a pedir a nuestro hermano August que pase y traiga el estudio que tiene para hoy, ¿ok? Adelante, hermano. Bueno, hermanos, un gusto tenerlos a todos acá, a los que están aquí, a los que están aquí, a través de la pantalla. Vamos a estar explorando un tema que todos se supone que tenemos que cultivar en nuestras vidas, que es la sabiduría. Así que, la sabiduría. La Biblia dice mucho de la sabiduría, tiene mucho que decir, siempre nos insta a que consigamos sabiduría, que la busquemos, habla con mucho respeto de los que la tienen, aunque como vemos en el ejemplo de Salomón no significa que no vayamos a meter la pata. Pero aquí, y nos lo dice aquí en Proverbios, el propio Salomón, Proverbios 4, versículo 7. Bueno, 4, 7 nos dice: sabiduría ante todo. Adquieres sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Señor, damos gracias por esta reunión de hoy. Nos disponemos a estudiar el mensaje que tú has plasmado aquí en estos versículos a través de la palabra de tu siervo Salomón, a quien tú diste gran sabiduría. Instrúyenos, Señor, en los caminos de sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. El diccionario define la sabiduría como el grado más alto de conocimiento, o como una conducta prudente en la vida y los negocios, o un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. La Biblia, cuando habla de sabiduría, creo que se enfoca más bien en las primeras dos definiciones. Sobre todo en la segunda, conducta prudente en la vida o en los negocios. También la primera, grado más alto del conocimiento, aunque la Biblia solo reconoce un tema específico como sabiduría: el conocimiento de Dios y su voluntad.
La sabiduría es tener la habilidad y entendimiento para vivir con Dios, con nosotros mismos y con los demás, evitando los roces, evitando ser estorbo, piedra de tropiezo, sino ayudando, apoyando, comprensión ante todo. Porque el sabio entiende cuáles son sus responsabilidades y puede aplicar los principios, los mandamientos, puede reconocer cuáles son los mandamientos que aplican en diversas circunstancias. Eso es sabiduría. Nos dice también en Proverbios 1, nos da una definición más precisa de cómo adquirir sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice el versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos da bueno, analicemos esto. Las primeras palabras son el principio. Vemos que eso no es todo lo que hay. Pero el principio, el primer paso para adquirir sabiduría es temer a Jehová. Si no, nunca avanzaremos. Tenemos que ser conscientes de que Jehová nos mira. Dios está observándonos. Y Él nos rendirá cuentas de nuestras acciones. No siempre somos responsables en eso, no somos muy sabios. Quiero enfatizar el hecho del temor. Nuestro Dios es un Dios de amor, dicen muchos. Y es verdad, Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, pero también nos dice la Biblia que Él nos corregirá. Es un Dios que corrige con vara porque nos ama. Y también dice que no nos va a forzar, pero vamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones, incluyendo rechazarlo a Él. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A veces tememos las consecuencias de vivir la vida cristiana, que nos vayan a rechazar el mundo, nuestros amigos, familiares. Pero si creemos que nos decimos cristianos es porque creemos que Dios es real. Bueno, si decimos que somos cristianos es porque creemos que su palabra es la verdad. Y aquí en su palabra misma dice cuáles son las consecuencias de no comprometernos. No
no es sabio. Entonces, temer al mundo, porque el ridículo y la vergüenza pasarán. Pero a Dios lo vamos a tener para siempre. O lo vamos a perder para siempre. ¿Qué hay en el mundo que pueda ser peor que darle la espalda a Dios? Tal vez parece irreal a veces cuando pensamos en ello, pero al menos tenemos que estar dispuestos a comprometernos. Volvemos entonces a Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A ese es al que debemos temer y respetar. A ese es el que debemos buscar obedecer y agradar. Si no sabemos si nuestras acciones van a agradar a nuestro prójimo, bueno, sí. Preguntémonos primero si van a agradar a Dios o no. Y lo que el prójimo decida no importa. Hay que tener cierto tacto, ciertamente, pero no usemos la delicadeza o como una excusa para la cobardía. Yo siempre he sido una persona que tiene miedo de andar en sociedad porque no es algo que se me dé bien. Soy tosco de palabra, como decía Moisés, igual me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar. Pero empecé a salir a predicar con la iglesia. Y después empecé a predicar yo solo, ¿sí? En vez de ir acompañado. Y ahora estoy hablando acá. Y no lo hago con total soltura. Pero estoy cumpliendo con mi ministerio. Y si me hubiera quedado en mi vergüenza y en mis miedos, jamás hubiera estado sirviendo a Dios. Y dice también el versículo 7, la segunda parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos aquí el primer paso para adquirir sabiduría en la vida es tratar de agradar a Dios, no al mundo. Es temer a Dios, no al mundo. Pero es también respetar la sabiduría. Hay otros que han recorrido el camino primero. Y ellos han adquirido sabiduría durante ese camino si lo estuvieron aprovechando. No nos gusta que nos corrijan, es algo que nos viene natural. No queremos admitir que estamos en el error, pero de nuevo, si somos cristianos es porque admitimos que somos pecadores. El insensato es el que cree que se lo sabe todo y puede figurarlo todo él solo. Pero Dios nos puso en congregación para que nos ayudáramos unos a llevar las cargas de los otros. Porque lo cierto es que si lo pensamos lo suficiente, podemos justificar cualquier cosa y hacerla parecer sensato ante nuestros ojos.
pero el compañero al lado tiene otra perspectiva y puede ver dónde está fallando la matemática. Y luego, tal vez no queramos oír. Bueno, eso sí es sensatez. No debemos despreciar la sabiduría que tienen otros para ofrecer. Sí, debemos juzgar todo maestro a ver si lo que dice realmente se correlaciona con lo que la palabra de Dios dice. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Pero todos los primeros pasos en la sabiduría son en buscar agradar a Dios y escuchar la enseñanza de los que vinieron primero que nosotros. Dice Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De nuevo volviendo al tema del temor. Jesús nos dijo que no nos afanemos por qué comeremos, qué vestiremos, porque Jehová cuidará de nosotros. A veces uno se pregunta cuánto tiene que dar por el diezmo. Pero Dios dice, Jesús decía que Dios ama al dador alegre. Tenemos que estar dispuestos a dar y dar con gozo y confiar en que Dios proveerá. El temor puede no ser, porque el temor, ¿viste? No puede no ser a las personas, pero podemos temer otras cosas. Podemos temer por nuestro futuro, por nuestra estabilidad económica, por no estar a la moda, por muchas cosas materiales, pero estas tampoco son más importantes que nuestro servicio a Dios. Nos dice también el versículo 11 del mismo pasaje: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos va a castigar, Dios nos va a disciplinar si nos apartamos de Él. Pero al menos tenemos un consuelo, significa que todavía nos tiene en su mente. Significa que no nos hemos apartado de Él, solo estamos desencaminados.
Hubo un tiempo cuando era adolescente donde me estaba cuestionando mi fe y todas las cosas. Y decidí que no me importaba más, que tal vez Dios ni siquiera me amaba. Y no pude volver a la vida que llevaba antes. Solo me causaba amargura. Vi en ello una señal. Aunque estaba pasando por pruebas difíciles, Dios realmente me quería en su rebaño. Y tal vez no entendía por qué tenía que pasar todo lo que tenía que pasar. O tal vez era esa la lección que quería que aprendiera. Pero al final volví a casa. Y no fue el final de mis pruebas ni mis luchas. Aún hoy en día tengo dudas de alguna u otra naturaleza. Pero siempre recuerdo ese momento. Y creo verdaderamente que podés saber si Dios te quiere entre los suyos, en la forma en que reaccionas al tratar de dejarlo. No puedes. De la misma forma en que, por tumultuosa que sea nuestra relación con nuestro Padre terrenal, nunca dejamos de verlo como Padre. Asimismo, nunca dejamos de ver a Dios como Padre si es nuestro Padre. Bueno. Y volviendo al tema anterior, de las primicias y de servir a Dios y de todo. Hay dos maneras de solucionar los problemas en nuestra vida. La nuestra y la de Dios. Cuando arreglamos las cosas a nuestra manera, nuestro carácter se debilita. Nos envanecemos, generamos un complejo de, autosuficiencia, una actitud de yo puedo solo, yo no necesito de nadie, que no es para nada productiva para la vida del cristiano. No está mal solucionar los problemas, digo, pero la actitud debe ser siempre de buscar primero el consejo de Dios, de agradecer por las soluciones, de los materiales o recursos que nos provee para salir adelante. Cuando arreglamos las cosas a la manera de Dios, nuestro carácter se afirma, nuestra confianza en Él se afirma.
Porque verás, tal vez podamos solucionarlo todo nosotros solos. Digo, mucha gente no está aquí, o en ninguna, ni buscando a Dios en ninguna otra iglesia, y sin embargo se las arreglan para solucionar sus problemas, no es que sean imposibles. Pero Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros, que en que solucionemos nuestros problemas. Él está más interesado en darnos crecimiento, desarrollar nuestro carácter, que esa es una de las definiciones que hay de sabiduría. Porque si Dios puede hacernos cambiar, entonces puede bendecirnos, puede hacer en nuestras vidas los dones espirituales. Pero si no puede hacer que surja en nosotros el obrar conforme a su palabra, el consultar, el escudriñar, el orar, y basar nuestras decisiones en eso, entonces tal vez nos vaya bien materialmente, pero no somos árbol que dé fruto. Aunque todos en la vida tenemos problemas, y los problemas necesitan una solución, Dios tiene también en su palabra principios y promesas. Cuando busquemos una solución para nuestros problemas, tenemos que ver que nuestra solución se adapte a los principios de Dios. Y en las promesas encontramos la fuerza para esperar la solución. Porque a veces se solucionarán rápido y a veces requerirán más trabajo. Pero esperamos en Dios por sus promesas y en sus principios encontramos el poder para ser mejores personas, según el criterio de Dios. Para eso necesitamos buscar y adquirir sabiduría. Y hay 3 fuentes de sabiduría. Vamos a ver Proverbios 13:20. ¿Lo tienen? Bien. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y dice, y recalca 15:31. Sí.
El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La oreja que escucha la corrección de vida entre los sabios morará. El que anda con sabios, sabio será. Como dijimos, como decía antes, la primera fuente de sabiduría son los que ya han recorrido el camino. Empieza con nuestros padres, que desde pequeños nos enseñan prudencia. Y muchas veces pensamos que somos más listos que nuestros padres. Y luego vamos y hacemos lo que nos dijeron que no hicieran y ahí descubrimos que tenían razón. Sí somos afortunados. A veces tenemos la mala suerte de salirnos con la nuestra y nos convencemos de que somos muy listos. Pero eventualmente las consecuencias siempre llegan. El que se llega a los necios será quebrantado. Como bien sabemos, debemos ver de dónde viene el consejo. No todo el que se dice ser sabio es sabio. No todo el que parece sabio es sabio. A medida que nosotros mismos nos vamos volviendo sabios, vamos adquiriendo capacidad de juzgar y discernir. Dice Primera de Juan 4, 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Primera de Corintios 12:20 también repite el mismo consejo. 12:10, perdón.
A ver si lo anoté. No, creo que... No, creo que lo marqué mal. Bueno. Creo que anoté mal ese versículo, perdón. Pero el punto es que Pablo felicitaba a los hermanos porque cuando él vino a predicar, ellos fueron inmediatamente a las Escrituras a comprobar si lo que estaba diciendo tenía base, tenía fundamento. Pero una vez que sabemos que el consejo es bueno, debemos escuchar. Debemos escuchar a quienes Dios pone a nuestro alrededor para reprendernos, para instruirnos. Para sostenernos, para motivarnos, para todas esas cosas en las que no somos suficientes nosotros solos. A veces no tenemos que esperar milagros o grandes revelaciones, porque Dios muchas más veces va a usar simplemente a los hermanos que ya tenemos a nuestro lado. Las dificultades llegan a nuestra vida porque violamos los principios de Dios. Y esas dificultades aparecen ahí como para darnos una motivación para ir a escucharle de nuevo la palabra y ver qué estoy fallando. Por eso, la segunda fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Dice el Salmo 19:7, a ver si alguno lo conoce. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Siempre debemos hablar y tener presente, de discutir la Biblia en nuestros problemas, en nuestras decisiones. Decía, Dios mismo le dijo a Josué, en Josué 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos pensar y meditar también en la palabra. Dice el Salmo 1:2. Salmo 1, versículo 2. Sino que la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Debemos pensar cómo la ley de Dios se aplica a nuestros problemas. Por eso también debemos estudiarla. Y por supuesto debemos obedecerla, si no, solo estamos poniéndonos encima un yugo cada vez más grande. Dice... perdón. Santiago 1:22. Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Comparemos con el testimonio que el hermano Pablo dio del hermano Timoteo en la epístola a Timoteo, en la segunda.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La tercera y última fuente de sabiduría es Dios mismo. Dios da la sabiduría. Nos lo muestra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, cuando nos dice de estos 4 jóvenes, Daniel y sus amigos: Daniel capítulo 1, versículo 17, ¿lo encontraron? Sí. Bien. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y Dios la da a quien la necesita y también a quien la pide. Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Salomón mismo, cuando fue confrontado por Dios, que le dijo, que le pidió le dijo que le pidiera algo y se lo concedería. Salomón mismo decidió que la sabiduría era el don más valioso, y dice el Señor: que como había elegido la sabiduría en vez de cualquier otra cosa, todas esas otras cosas que no pidió también le serían dadas. Dice Primera de Reyes 3:12.
3:12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bien. No vayamos ahora a pensar que el ser sabio nos va a hacer ricos y prósperos, porque esa fue una promesa hecha exclusivamente a Salomón. No vayamos a cometer el error de pensar que aplica a nosotros. Dios ciertamente nos prosperará si vivimos nuestra vida con sabiduría. Pero recuerden que Dios no mide la prosperidad según la métrica del mundo. Y recordemos que en estos pasajes lo importante es que la sabiduría, de todas esas cosas, fue la sabiduría el don más importante, el que Salomón tenía que perseguir. Y sabemos que Salomón, al final de sus días, se envaneció y actuó necesariamente. Y por un tiempo todo le fue quitado. Sin embargo, se arrepintió en su corazón y endereció sus pasos. Y entonces escribió el libro de Eclesiastés al final de sus días, donde lamentaba el hecho de que incluso la sabiduría puede llegar a ser vana si no la ponemos detrás del Señor. Aquí vemos también a otro hombre, Esdras, a quien obtuvo sabiduría de Dios en Esdras. Esdras 7:5, perdón, 25.
Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Esto dijo el rey Artajerjes de Babilonia, que mucho como David antes que él, Esdras tuvo a Esdras como su consejero y en gran estima porque reconocía en él la sabiduría de Dios. Y él mismo reconocía que la sabiduría venía de su Dios, porque dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Y le ordena ahí instruir al pueblo en los mandamientos de su Dios. En estas tres cosas encontramos nosotros la sabiduría para guiar nuestra vida. En el consejo de los sabios, en la palabra de Dios y en Dios mismo. Escuchemos la instrucción y la corrección que nos dan nuestros mayores. Estudiemos la palabra de Dios y si aún así no se nos aclara, oremos por sabiduría, oremos por claridad para cómo proceder en nuestras vidas. Lo vamos a dejar por aquí y vamos a continuar en otra ocasión. Vamos a ver los beneficios de la sabiduría en nuestra vida. Nuestro Señor y Dios, damos gracias de estar aquí reunidos, rogamos que sí haya sabiduría en nuestras vidas. Día a día, paso a paso, conforme profundizamos en nuestro servicio y en nuestro conocimiento de ti, se aclare en nosotros la duda y el temor del mundo y de sus circunstancias, que no temamos a otro más que a ti. Que busquemos en ti nuestras respuestas, Señor, y nuestra guía. Y no confiemos en el consejo de otro. Sé tú nuestro norte en nuestras vidas, Señor. Despídenos en paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, qué tremendo. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? Los temas que hemos estado mirando. Ahora tenemos más que nada la sabiduría. Y qué importante es eso, porque si vamos viendo todos los versículos que se van englosando, por ejemplo, al principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Y nos dice la Biblia, Mateo, dice que no temáis a los que matan el cuerpo, dice más aquel que mata el cuerpo y el alma. No temas solamente al que mata el cuerpo, porque el hombre es el hombre, ¿no? Sino al que mata el cuerpo y también el alma. Y ese es el temor que debemos tener nosotros, no miedo, sino una reverencia y un deseo grande en nuestro corazón de no querer fallarlo. Y el cristiano, como también escuchamos, ¿no? El cristiano realmente no se puede ir
aprende los caminos del Señor. El cristiano no puede porque tiene el Espíritu Santo. Y como dice, o sea, puede fallar o puede querer alejarse, pero no puede irse porque Dios lo trae, porque es su hijo. Entonces, de alguna forma, ¿no? Lo trae. Ahora, como vimos la vez pasada, el que no da fruto y se va y vive como si nunca conoció al Señor, dice, no se ven los frutos, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es tremendo, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios por eso, hermanos. Y bueno, así continuamos con las enseñanzas que hemos tenido los miércoles, ¿verdad? Un miércoles, hermano Agus, otro miércoles, hermano Mezquita. Así vamos a ir con las series que tenemos, ¿ok? Muy bien. Y bueno, vamos.